Hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 15 de febrero de 2019, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer fue día de San Valentín. Más adelante hablaremos con los floricultores para preguntarles cómo les fue en San Valentín. Por fortuna el gobierno de los Estados Unidos estuvo abierto y las flores colombianas pudieron llegar a su destino en los Estados Unidos. Y ayer también, además de San Valentín, fue el día de la consignación de las cesantías. ¿Cuánto se consignó? ¿Dónde se consignó? Hemos estado a la cacería de las cifras, parece que todavía no llegan. Cuando lleguen, ustedes las tendrán los primeros. ¿Cuándo cae Maduro? Todo el mundo sabe que Maduro se va a caer y que lo van a tumbar los militares porque ese es así. Esa es la regla, esa es la ley. Pero mientras tanto, los venezolanos no tienen que comer. Mientras tanto, si se enferman, no tienen hospitales. Si necesitan una cirugía, no tienen anestesia. Esa es la situación de los venezolanos. La miseria más absoluta. Y Maduro se demora en caer y el mundo impasible. Ahí hicieron un acopio de todos los países que lo acompañan. Son 10 países en el mundo, Rusia y China, porque son fuertes acreedores, y la platica. Ay, por Dios, qué sabio era Molière cuando el gran avaro gritaba, mi dinero, mi dinero, mi dinero. Pues a China Maduro le debe más de 20.000 millones de dólares y a Rusia más de 10.000 millones de dólares. Y tienen expectativas de quedarse con las minas más importantes del mundo. De manera que mi dinero, mi dinero. Los otros 8 países, aquí están Bolivia, y está Nicaragua, y está Cuba, y están unos paisitos del Caribe que todos sumados darán 50.000 habitantes. El resto del mundo contra Maduro, pero Maduro ahí sigue y los venezolanos ahí siguen, sin horizonte, sin patria, sin dinero, sin comida, ahí sigue. Todo parece indicar, con el personaje nunca se sabe a ciencia cierta, que hoy firma Trump el acuerdo al que llegaron republicanos y senadores para impedir el cierre del gobierno de los Estados Unidos para que continúe su marcha. Al parecer, a Maduro no le dejan sino 1.000 y piquito de millones de dólares de los 5.000 que había pedido para la construcción del muro, y que el resto lo hará declarando la emergencia nacional. El mundo está a la expectativa de lo que ocurra. El Catatumbo se convirtió en una mancha negra de petróleo. El petróleo vertido por el ELN, por esos patriarcas que defienden los cubanos y los izquierdistas, estos bandidos que destrozan el medio ambiente en Colombia y acaban con los ríos. El Catatumbo es una mancha negra de petróleo y está llegando al lago de Maracaibo. Eso parece incontenible. Que le han puesto barreras y ahí sigue, ganando terreno por el río Catatumbo. ¿Cuántos pescados han muerto? El cálculo que hace algún experto es que se demorará 20 años la naturaleza en recuperar el daño que ha causado el ELN solamente con esta voladura. Un daño ambiental que se constituye en un delito de lesa humanidad, pero no pasa nada, porque el presidente Duque insiste con mucha vehemencia a Cuba para que le entregue a estos bandidos, a estos criminales de lesa humanidad,
seguramente para traérselos a la JEP y para que la JEP los absuelva y les ponga penas alternativas. ¿Quién sabe para qué? Pero el presidente tiene toda la razón en insistir y en decir que estarán sometidos a penas muy severas, de 5 a 8 años de sembrar hortalizas en las tierras de su propiedad. Vaya, vaya. Un testigo de excepción contra Uribe, un tal Monsalve, reconoció que el señor Iván Cepeda le dio algunas ventajas. Sobre eso nadie habla, nadie dice nada, la noticia pasó desapercibida, no para nosotros. La empanada de los 800.000. Este es un caso tragicómico. Una persona salió de su casa y había un vendedor de empanadas en la calle y le compró una empanada. Y la policía le puso una multa de 800.000 pesos porque comprando esa empanada estaba incitando a la invasión del espacio público. De manera que el que le compre una empanada o un confite o un cigarrillo a un vendedor ambulante se hace acreedor a una multa de 800.000 pesos por incitar a la invasión del espacio público. Al vendedor ambulante no le pasa nada, él puede seguir adelante en la calle, pero ojo, ciudadanos, no le pueden comprar nada a un vendedor ambulante porque le cuesta lo que le está pagando al vendedor más 800.000 pesos de multa que le impone la policía. Esto es Colombia, Pablo. Bajan los niveles de las represas por el fenómeno del Niño. Cuando vino o sobrevino la tragedia de Hidroituango, porque lo es, se nos anunció que la EPM estaba utilizando agua de muchas represas para tratar de mantener alguna vida en el río Cauca. Y nos preguntábamos, ¿será esta la hora y el momento de vaciar las represas cuando viene el fenómeno del Niño? Ahora nos estamos quejando, el fenómeno del Niño se puede extender y nos podemos quedar sin energía. ¿Cuánto va a costar esa energía cuando no tenemos a Hidroituango? A propósito de Hidroituango, nosotros confirmamos nuestro parecer. Hidroituango no puede perecer. El país necesita a Hidroituango, lo necesita angustiosamente. Hidroituango es lo que nos separa del caos en materia energética. Pero ahora que se cometieron equivocaciones, pues claro que se cometieron equivocaciones. Si no se hubieran cometido las equivocaciones, no hubiéramos tenido la emergencia que padecimos. Hay que salvar a Hidroituango y después ya se verá quién tuvo la culpa. Pero el señor Fajardo y el señor Gaviria, que no se hagan los desentendidos. Dieron órdenes que lamentablemente se cumplieron, porque no se han debido cumplir, porque los técnicos debieron decir esto supone un riesgo para el proyecto y no lo vamos a correr, pase lo que pase. Uno no puede escudarse en la orden del superior para cumplir una orden indebida, pero Hidroituango se tiene que salvar por el bien del país, o aquí el caos energético no tendrá medida. Los expertos apoyan exploración con fracking. Eso sí que hay que someterse a ciertas condiciones y hay que hacer ciertos estudios, pues todo eso está bien, no se pueden hacer las cosas a la loca ni a la ligera. Lo cierto es que Colombia se está quedando sin petróleo, queridos amigos. Entre otras razones porque no hay estudios de sísmica y porque no hay exploración. Los niveles de ambas cosas son bajísimos. Nos quejamos, pero es que el petróleo no aparece, pero es que si uno no busca no encuentra, eso con seguridad absoluta. Solución, el fracking, y nosotros estamos de acuerdo con el fracking, claro, para eso está la ciencia, para eso la tecnología.
Los Estados Unidos no le están preguntando a nadie, a ninguna comisión de expertos, y son hoy los primeros productores de petróleo del mundo, basados en la gigantesca producción de fracking que se está haciendo cada vez mejor, cada vez con menos posibilidades de daños ambientales, cada vez con más cuidado, y eso ha podido mantener el equilibrio de la economía mundial. Fracking en Colombia. ¿Seremos capaces? El presidente Duque dijo en su campaña que no haría fracking. Pero, señor presidente, nos estamos quedando sin petróleo. Esa es la realidad. Las reservas de petróleo durarán, si acaso, para 5 años. Si acaso. En el puente Tienditas, Maduro refuerza el bloqueo para impedir la entrada de la ayuda humanitaria. Es que es terrible para un régimen despótico que entre comida. Es terrible para un régimen despótico que entren incubadoras para los niños recién nacidos y que entren los elementos necesarios para que los cirujanos puedan trabajar en los hospitales y para que la vida se pueda mantener. Entonces, la soberanía de Venezuela. Venezuela no admite la llegada de unos recursos humanitarios que se necesitan dramáticamente porque la gente se muere, literalmente se muere en Venezuela de hambre y de necesidades de equipos médicos y quirúrgicos. Hoy se sabrá si el presidente del gobierno español, el señor Sánchez, convoca elecciones anticipadas. En una decisión histórica, las Cortes le negaron el presupuesto. Entonces, trabajar sin plata es imposible. Jurídicamente podría darle algunas vueltas a eso, pero eso equivaldría a la ruina jurídica y moral de su gobierno. ¿Qué hará Sánchez? Hoy lo sabremos, queridos amigos. El grupo talibán dice que sostendrá reunión con Estados Unidos en Pakistán. El gobierno holandés, han sido tan cautos los holandeses, está formando un centro de acopio de ayuda humanitaria en Curazao para tenerlo listo cuando sea posible llegar a Venezuela con ese socorro humanitario. Hay un tercer sospechoso de envenenamiento a Sergei Skripal. Recuerden ustedes que este es un espía ruso que trabajaba también como espía para Occidente, lo que se llama un doble espía, que los hay en grandes cantidades. Los rusos mandaron a envenenarlo. Ya tienen perfectamente ubicados a 2 de los autores del complot y hay uno tercero, también identificado, que es un alto oficial de la inteligencia del ejército ruso. En la India, en Cachemira, pusieron una bomba los terroristas. 44 muertos, 27 heridos. En Egipto escribieron el articulito. Ustedes se acuerdan la historia del articulito, ¿no es cierto? Bueno, pues allá escribieron el articulito. Con ese articulito, el presidente actual, el general Abdel Fattah al-Sisi, podrá quedarse hasta el año 2034. El poder de articulitos. El Tribunal Supremo de Venezuela se celebró un día para declarar la elección de junta de PDVSA y Citgo que hizo el único organismo genuino, legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Entonces, esa Asamblea Nacional, el Congreso de Venezuela, elegido por el pueblo, había dispuesto lo necesario para que tuvieran junta directiva PDVSA y Citgo. Y el Tribunal Supremo de Venezuela, que son unos títeres al servicio de Maduro, salieron a anular la elección en un día. ¡Qué eficiencia! Hay un plan de paz de los Estados Unidos para el Medio Oriente. Nadie lo conoce, pero el yerno del presidente, el señor Kushner, dice que ese se conocerá tan pronto se cumplan las elecciones de Israel que están próximas. En Colombia,
el déficit comercial en el año 2018 aumentó en $1.000 millones con respecto al 2017. De manera que estamos avanzando en déficit, $1.000 millones más. Lo que llaman los invisibles, también somos deficitarios. Entonces, milagro, al final terminamos con un tipo de cambio quieto, porque esto indicaría que faltan dólares, que los dólares se valorizan y que tenemos una devaluación permanente. En Colombia no. ¿Cuál es el milagro? Cocaína. Hoy el presidente Duque se reunirá con las calificadoras de riesgo en los Estados Unidos, que están siendo cada vez más severas, cada vez más escépticas, y la calificación de Colombia cada vez más problemática. ¿Será que los calificadores de riesgo le proponen este tema al presidente? Explíquenos cómo tiene déficit en la balanza de pagos, déficit en la balanza comercial, y al final termina con muchos dólares y con un tipo de cambio estático. ¿Qué dirá el presidente Duque? Timochenko habló a puerta cerrada con sus amigos de la JEP. Sí, porque son amigos, son los mismos. Entonces se encerraron en esta mal en lunfardo. Sí, sabe, sí, muy buen alemán, muy buen inglés, le falta lunfardo. De manera que... Tiene oído de artillero, porque ¿cómo no va a reconocer esa voz? Bueno, la voz sí, pues la voz es la de Carlos Gardel, pero ¿qué es una gira de mar? Ya que metió la cucharada. De mar. A ver, una persona de vida licenciosa, exactamente una mujer. Bueno, las muchachitas que andan por ahí por la calle buscando fortuna y buscando vea que sí sé. ¿Cómo sabe de lunfardo? Para que vea. Uno aprende en la hora, la verdad, lunfardo. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no hallarás nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Carlos Gardel, el zorzal criollo. Con esa canción en recuerdo de esa figura, en el fondo, tierna y dulce, de la niñita que busca cómo llevar algo de comida a su casa. Saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, con los muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana hablando necesariamente del fracking. Este es el tema del día, está en boca de todos los opinadores del país, que los hay muchos, pero lo cierto es que los expertos que conformaron esa comisión, precisamente de expertos, que estudiaron el tema del fracking, pues le dan vía libre ahora a este sistema en Colombia, a esta técnica de fraccionamiento hidráulico para extraer petróleo y gas de manera no convencional. Los expertos pues fueron 13, entre ellos alguien del MIT, alguien de la Universidad Nacional, alguien del Consejo Nacional de Planeación, en representación del sector ecológico. Así que pues venían de distintas ramas y estuvieron estudiando durante 3 meses la viabilidad del fracking en Colombia. La conclusión, que fue unánime, es que se le puede dar vía libre al fracking en nuestro país, pero con ciertas condiciones. Y lo que proponen es que se desarrollen proyectos pilotos integrales de investigación para en cada uno de ellos ver la viabilidad. Se está hablando mucho de proyectos en Magdalena Medio, proyectos exploratorios en Magdalena Medio, en donde Ecopetrol además ha calculado que podrían producirse unos 6.000 millones de barriles de crudo a través de la técnica del fracking. El gobierno, por su parte, ha dicho que los yacimientos no convencionales están actualmente entre 5.7 y 11.7 años para petróleo y gas en reservas. Y el tema de las reservas pues resulta muy importante porque actualmente las reservas petroleras del país llegan a 2.000 millones de barriles. Esto equivale aproximadamente a 5 años de reserva. ¿Qué pasa? Que si se utiliza el fracking y funciona, las reservas pueden duplicarse y llegar a los 10 años. En el peor de los casos y en el mejor de los escenarios, las reservas de petróleo en el país podrían aumentar hasta los 20 años. Esto, por supuesto, llega a abrir un debate inmenso en el país,
hay muchos sectores que se oponen, muchos ambientalistas que se oponen, hay quienes dicen que el fracking pues causa temblores, digamos movimientos sísmicos, que pues obviamente hay una afectación geológica, hay quienes dicen que hay una afectación digamos, a los cuerpos de agua subterráneos, pero pues también hay quienes rebaten esas ideas, quienes muestran ejemplos como el de Dakota del Norte en los Estados Unidos, en donde la producción funciona muy bien y esas afectaciones pues no se ven, igualmente en Canadá. Así que el debate pues empieza a abrirse. Lo cierto también es que el presidente Iván Duque en campaña había dicho que no le iba a jalar al fracking, que se oponía a esa idea. La ministra Suárez, desde que se posesionó en su cargo, decidió que y dijo que tenía que convencer al presidente Duque del fracking en nuestro país, y por eso se constituyó esta comisión de expertos que ahora de manera unánime le da vía libre al fracking en Colombia. Pues bien, con esta vía libre seguramente el presidente Duque tendrá que tomar una decisión y ver si se permite o no estos proyectos. Lo cierto es que si no lo hace, pues las reservas de petróleo están, como les decía, para 5 años, pero si lo hace, la expectativa podría mejorar. ¿Y de qué manera? Colombia sin petróleo, pues estaría en una situación muy complicada, así que hay que sopesar los riesgos ambientales y ecológicos y tomar la mejor decisión para el país. ¿Qué porcentaje de las exportaciones totales fueron de petróleo el año pasado? Le confirmo ese dato, pero... No, yo le digo, lo rajé. No, me rajó, pero el porcentaje es altísimo. El 60%. Sí, yo calculaba que era por ahí el 70, pero sí, 60. Usted se imagina Colombia sin el 60% de sus exportaciones. Las exportaciones aumentaron de un año para otro en una cierta cantidad. ¿Sabe qué porcentaje de ese aumento se debió al aumento de las exportaciones de petróleo? Más del 85%. Entonces, no somos un país petrolero, pero somos un país dependiente del petróleo. Que ahí es donde está también el debate, doctor Londoño, y es cómo repensar el país para dejar de ser tan dependientes del petróleo. Bueno, haciendo lo que no hemos hecho en los últimos 30 años, estimulando las exportaciones, y para estimular las exportaciones se necesitan muchas cosas, entre otras, un tipo de cambio razonable. Pero usted no le puede pedir a unos exportadores que exporten cuando el producto de su exportación, el dólar, vale hoy lo mismo que hace 18 años. Sí, en un país que no ofrece estímulo alguno y de hecho lo que hace es desincentivar a la gente, porque como bien lo decía usted desde el principio, es que no se puede ya uno comer ni una empanada en la esquina, porque le caen. Bueno, ese pues ya es el colmo. Hablaremos de eso en al oído, porque este sí es el non plus ultra. Cuidado con comprarle a un vendedor en la calle, porque le meten una multa de 800,000 pesos. Al vendedor, por supuesto, no le pasa nada, ¿no? No, pero esto es el reflejo de lo que pasa en el país y lo hablamos del tema de las inversiones, doctor Londoño, y es que en este país es muy difícil hacer cualquier cosa. Por supuesto, si no se puede comer una empanada, mucho menos se puede hacer empresa y mucho menos se puede exportar. Y mucho menos se puede hacer fracking. Y mucho menos se puede hacer fracking, por supuesto. Entonces aquí seguimos discutiendo los temas y mientras tanto, ¿quién es el primer productor de petróleo en el mundo hoy? Estados Unidos. Estados Unidos, sí, señores. Y por cuenta del fracking, además. Pero por supuesto, Sergio, por supuesto, por cuenta del fracking. Entonces allá, en lugar de reunir más expertos y discutir más cosas, están avanzando científicamente y tecnológicamente en el proceso del fracking, que no es otra cosa que un petróleo que está más profundo y que hay que romper algunas rocas, a veces con presión de agua, y se consigue el petróleo, y eso ha salvado a la humanidad de una crisis petrolera sin precedentes. Si no fuera por el fracking de los Estados Unidos, yo no sé dónde estaría la economía mundial, Sergio. Claro, y a Estados Unidos le ha dado una independencia inmensa. Total, y en muy poco tiempo los Estados Unidos van a ser exportadores netos de energía. ¿Cómo le parece? Entonces, aquí seguimos discutiendo y analizando, y los expertos, pero eso sí, las manchas de petróleo por el Catatumbo no impresionan a nadie. No, de esas los ambientalistas no dicen ni una palabrita. Ni una palabra. Pero mencióneles el fracking. Sigámosle la pista a ver cuánto se demora la mancha para llegar al lago de Maracaibo. ¿Y cuántos kilómetros del río Catatumbo han sacado del servicio del agua? Es decir, han matado un río
como el río Catatumbo, ¿en cuántos kilómetros? Nadie dice nada, porque como son los del ELN, esos pueden hacer lo que les viene en gana. Y averigüemos si ya resolvieron la emergencia en el Putumayo con la última voladura. Sí, la de y ahorita. miremos, Demar Córdoba nos decía cuántas veces más ha lanzado a los ríos el ELN con sus voladuras que el Exxon Valdez. 20 veces, claro, doctor Fernando. 20 veces. Más de 4 millones de barriles de petróleo en el medio ambiente. Pero al año 17. Pero al año, sí, señor. Al año 17. Falta el 18 y falta lo corrido del 19. Vamos por 5 millones de barriles de petróleo tirados a los ríos. Eso no importa, porque si los tira a la izquierda, entonces ya el daño ambiental es manejable. Lo que pasa es que los ambientalistas o pseudoambientalistas, expertos en ríos y demás cosas, no han podido llegar a Santander, al Catatumbo, porque están desplazándose por el país después de haber estado en Hidroituango. Entonces no nos ha quedado tiempo. Claro, en Hidroituango lo dijo muy bien la senadora Paloma Valencia en la Comisión Primera del Senado. Se murieron pescados que pesaban 800 kilos, menos de 1 tonelada. Vaya, mire la tragedia de Catatumbo, cuántas toneladas de pescado se han perdido para siempre. ¿Sabe cuánto tiempo tarda en recuperarse el río Catatumbo y la quebrada? ¿Cómo se llamaba la quebrada? Por donde La Llana, sí. La Llana. ¿Sabe cuánto tiempo se demora esa recuperación? 15 años. No, 20. 20. 20, sí señor. 20 años tenemos que esperar para tener esa quebrada y para tener ese río en las mismas condiciones en que lo teníamos antes que estos grandísimos criminales del ELN hicieran esa voladura del oleoducto. Pero el presidente Duque le pide a Cuba que se los mande prisioneros porque son criminales de lesa humanidad, de crímenes cometidos después del famoso protocolo, y entonces Cuba dice que no, que de ninguna manera, porque el protocolo, y Noruega dice que no, porque el protocolo. ¿Cómo le parece? Entonces el protocolo es una carta blanca para que cometan todos los delitos de lesa humanidad que les dé la gana, porque quedan protegidos por el protocolo anterior. Hágame el favor, hágame el favor. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Trump declararía estado de emergencia para obtener presupuesto para su muro fronterizo. Esta semana el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron el presupuesto para este año fiscal. La iniciativa acordada entre demócratas y republicanos incluye presupuesto para dotar a la frontera sur de barreras y mayor protección para disminuir la inmigración ilegal, pero el proyecto tiene que tener la firma del presidente Donald Trump, que se espera se haga hoy. El mandatario republicano firmaría el acuerdo presupuestario para evitar un nuevo cierre del gobierno de Estados Unidos, pero después declararía emergencia nacional para financiar su controvertido muro en la frontera con México. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró ayer jueves que el presidente Donald Trump sí firmará los presupuestos que evitarán un nuevo cierre administrativo, pero que además declarará el estado de emergencia para obtener los fondos que necesita para la construcción del muro. De esta forma, la estrategia del presidente es evitar el problema de otro cierre parcial del gobierno por falta de consenso sobre la financiación, pero al tiempo evitar echar para atrás de cara a sus bases respecto a una de sus promesas estelares de campaña, la construcción del muro. El acuerdo del Congreso está muy alejado de lo que Trump quería conseguir. El presidente republicano reclamaba en este paquete legislativo 5.700 millones para empezar su proyecto de muro, pero lo que el Congreso le ha aprobado son 1.375 millones de dólares para 88 kilómetros de vallas y barreras, sin mención alguna a la muralla de hormigón que prometió y en la que insiste Trump. Queda esperar a ver qué sucede hoy y si Trump efectivamente declara estado de emergencia, porque si eso es lo que ocurre, vendrá una pelea legal importante en Estados Unidos. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, ya advirtió que se trata de una emergencia creada por Trump, que en realidad no existe tal emergencia y que lo que hace el mandatario es abrir la puerta al litigio, y que los demócratas trabajan desde ya para darle una respuesta legal al presidente si decide declarar la emergencia nacional. Entonces veremos si Trump logra construir su muro. Por ahora lo que queda claro es que no la tiene fácil. Y entonces el conflicto lo dirimirían los jueces, unos jueces en los Estados Unidos que sí son respetables, unos jueces que no se dejan comprar, unos jueces que no salen de la corte para la cárcel,
o para el Canadá fugados, como el caso del magistrado Bustos, ¿no? No ha vuelto de mar, ¿verdad? No, señor, no. No ha vuelto. No, está encantado con el frío en Canadá. Está en Canadá. En Canadá, pero no en Canadá. Es que un febrero en Canadá es una delicia. Sí, no. Es una delicia, él no se podía perder eso. Entonces esos son los magistrados de las cortes nuestras. En la cárcel o en vísperas de irse para la cárcel. Y esos son los magistrados que sientan toda clase de teorías, que le niegan la apelación a Andrés Felipe Arias porque no puede ser retroactivo, porque la majestad de la cosa juzgada. La cosa juzgada, ¿cuál cosa juzgada? Si hay una instancia decidida por tratados internacionales de los que forma parte Colombia y que Colombia tiene que respetar, porque es un derecho humano que no se puede soslayar de ninguna manera. En ese caso, pues no hay cosa juzgada. Pero la cosa juzgada. Andrés Felipe Arias no tiene derecho, por Dios, ni siquiera a un sitio de reclusión decente. ¿Será que el presidente Duque tuvo tiempito para decirle al presidente Trump que el gobierno de Colombia, el actual gobierno de Colombia, el gobierno legítimo, no está de acuerdo con el tratamiento que se le está dando a Andrés Felipe Arias y que sería mejor reconocerlo en su carácter de refugiado en los Estados Unidos, que se le diera asilo político en los Estados Unidos? Bueno, no sabemos si tuvo tiempo para eso, después de tanto hablar sobre Venezuela y otros asuntos importantes. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. No hay otra palabra que pueda describir el sentimiento de las víctimas de las FARC al saber que el jefe del grupo terrorista asistió a una diligencia de declaración ante la Justicia Especial para la Paz, pero a puerta cerrada, sin que ninguna víctima pudiera confrontar al criminal. De acuerdo con los medios de comunicación que estuvieron a las afueras de la JEP, no se les permitió el ingreso porque se trataba de una diligencia privada donde estuvo alias Timochenko por cerca de 10 horas ante 6 magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el secuestro al interior de las FARC, una actividad que ejecutaron en los últimos 30 años solamente. Y digo últimos 30 años porque así lo prevé el acuerdo, no son los 60 o 50 años de existencia de esa narcoguerrilla. Expresó la líder de las víctimas en Colombia, la ex senadora Sofía Gaviria, lo siguiente: la audiencia de hoy de Timochenko ante la JEP es reservada y sin presencia de las víctimas. Es justicia clandestina, oculta, sin publicidad ni transparencia. En ese pacto de impunidad cuya garante es la JEP Colombia, lo principal es ocultar la verdad. Lo que llama la atención, doctor Fernando, es que Timochenko, que asistía a una audiencia reservada, tuvo el espacio y el tiempo para tomarle fotos a sus magistrados y para trinar cada cosa que iba pasando, como si se tratara el relato de una historia de aventura sin conclusión. A su salida, Timochenko insistió en que es el momento de la paz en Colombia y que nadie ni nada podrá hacer trizas el acuerdo. Que aquí esto nadie lo va a hacer trizas. Y que si lo hacen trizas, como dije alguna vez, cogeremos cada pedacito y lo reconstruiremos. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, los terroristas de las FARC ejecutaron en más de 50 años 6.182 secuestros, dejando 8.100 víctimas y 68 sentencias judiciales en su contra. Según el narcoguerrillero, nadie podrá hacer trizas el acuerdo, y si lo hacen trizas, pues como ustedes lo escucharon, lo van a reconstruir. ¿No es acaso esto algo que debería indignar a toda Colombia? Timochenko, entre risas y chistes flojos, sale de la JEP con la satisfacción del deber cumplido. Esta será la única vez en la historia en que veamos a un criminal entre risas comparecer ante una instancia judicial. Las audiencias de declaración irán del 14 de febrero al 27 de mayo, mientras sigue la expectativa por la presencia o no de alias El Paisa, al quien no encontraron, porque la JEP fue a buscarlo y no lo encontró, y de alias Iván Márquez, de quien tampoco se sabe dónde se encuentra. Al mismo tiempo que tampoco sabemos de la existencia o la ubicación más bien de una veintena de criminales de las FARC. Pero debo decir una cosa por último, doctor Fernando: hubo un procurador delegado para representar a las víctimas, pero no sabemos qué papel jugó porque no hubo declaración. La JEP y las FARC a puerta cerrada demuestran que la sombra solo opera el crimen y la impunidad es lo que viene por parte de ese tribunal. A la sombra no trabaja sino el crimen. Lo dijo alguien que sabía alguna cosa de política y de filosofía, Simón Bolívar, libertador de América. Así trabaja la JEP, a la sombra.
Bueno, como fueron 10 horas de mar, seguramente les dio hambre. ¿Usted no le parece muy tierna la figura de los magistrados sentados a manteles con el que juzgan? ¿Con Timochenko? Eso debió suceder, además. Por eso debió suceder. Yo pagaría por ver ese espectáculo. Porque son los mismos. La JEP y la FARC es la misma cosa, los unos con armas y con bombas, los otros con una pluma, defendiendo lo que no se puede defender, los crímenes, las infamias, las brutalidades de las FARC en todos estos años. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El ciclismo sigue siendo la noticia esta semana en la hora de la verdad. El antioqueño Rigoberto Urán recuperó el liderato de la clasificación general al finalizar ayer la tercera etapa del Tour Colombia 2.1, disputada entre Río Negro, San Antonio de Pereira, La Ceja, Don Diego y el Complex de Llano Grande en el oriente antioqueño sobre 167.6 kilómetros. El experto en embalaje Sebastián Molano fue el ganador de la etapa. Molano, compañero de Fernando Gaviria en el equipo de Emiratos Árabes, ganó en honor a Gaviria, quien tuvo que retirarse de la competencia por problemas de salud. Esta es la primera victoria que logra Sebastián con su nuevo equipo. Aprovechó la ausencia de Gaviria y la oportunidad que le dio la escuadra para lograr el triunfo. 3 horas 42 minutos y 52 segundos fue el tiempo que impuso el ganador en los 167 kilómetros. Detrás llegaron el francés Julian Alaphilippe del Quick Step y los también colombianos Diego Ochoa del Manzana Postobón, Miguel Ángel López de la Astana y Egan Bernal del Sky. Álvaro Hodge, que arrancó la etapa líder de la general, no aguantó el ritmo del pelotón principal en los últimos 25 kilómetros. El nacido en Montería tendrá hoy otra oportunidad para ganar. Hoy será la cuarta etapa, 144 kilómetros en la ciudad de Medellín, con salida y llegada en el Atanasio Girardot a partir de las 9 a.m., apta para embaladores. 24 kilómetros cerrados por toda la ciudad de Medellín y el domingo termina este importante evento con la etapa reina en el Alto de Las Palmas. Para terminar, doctor Londoño, sería muy bueno que el alcalde Peñalosa lleve un evento de estos a Bogotá a ver si tapan todos los huecos que tiene esa ciudad. Acá hasta los policías acostados los quitaron por donde pasan y la avenida Las Palmas, que estaba en un estado bastante mal, pues le cuento que la arreglaron trabajando día y noche porque el domingo termina este tour precisamente en el Alto de Las Palmas, así que pienso que es una excelente idea que lleven un evento de esta calidad a la ciudad de Bogotá. No se nos había ocurrido. Chris Froome para alcalde de Bogotá. Entonces, sí, al paso de la bicicleta de Chris Froome sí tapan los huecos. Bueno, muy bien. Sí, señor. Y en un minuto estaremos con Ervin Hoyos, director de la organización Voces del Secuestro y presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. Por supuesto, tampoco lo dejaron entrar ayer a la reunión a puerta cerrada, como trabajan los criminales, los bandidos, son los que trabajan a puerta cerrada. La JEP y Timochenko a puerta cerrada, de espaldas al país, durante 10 horas, contándose sus cuitas y sus hazañas y muertos de la risa de un país a quien le repugnan esas atrocidades. En un minuto Ervin Hoyos estará con nosotros en la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana, 45 minutos.